rápidamente y sin gran, pero bueno, sin tanta pomposidad. Tanto preámbulo. Tanto preámbulo. Maribel Rivas es doctora en historia por la UAM. Hizo su maestría en estudios sociales en el Instituto Mora también, y es licenciada también en historia, ¿no? Por parte de la UAM igual. Y nuestro siguiente expositor pues es Jacob, no me acuerdo de su apellido, perdón. Jacob Kruscher. Jacob. Bueno, debo decir que nosotros quedamos mal porque no enviamos nuestro currículum breve, pero, Sí. pero podemos presentarnos sin ningún problema. Igual, Jacob también es especialista en América Latina. Él también hizo algunas estancias aquí en México y en América Latina, entonces sabe de lo que está hablando también. Conoce, por supuesto, ya ha estado acá en México y en algunos países de América Latina, y ellos nos van a hablar de cómo fue la reunificación alemana, ¿no? Entonces, se tenía planeado pues una conferencia un poquito más amplia. Sin embargo, pues me parece que con estos datos, a 30 años de la reunificación, por decir algo de la reunificación alemana, pues nosotros tenemos que enterarnos, ¿no? Tener un conocimiento mucho más amplio de lo que fue este suceso histórico y este proceso. Pues a mí me da mucho gusto que hayan aceptado, sinceramente, muchas gracias por su tiempo, porque pues finalmente sí se preparó alguna temática y sistematizaron, ¿no?, la información que vienen manejando. Y bueno, pues rápidamente yo los presenté. Sin embargo, Maribel y Jacob, por favor, ustedes preséntense. Bueno, primero, pues muchas gracias, Ana, por la invitación. Gracias también por la confianza y por considerarnos para darles a tus alumnos pues esta pequeña introducción al tema de la Guerra Fría, que es un tema pues que va a atravesar todo el siglo XX y bueno, y que estamos viviendo los resultados, ¿no?, en el siglo XXI. Y pues también por otra parte, pues presentarme un poco. Soy, como ya lo mencionó Ana, Maribel Rivas Vasconcelos. Soy historiadora de formación, licenciatura y maestría, y el doctorado es en ciencias sociales. He trabajado temas de América Latina que tienen que ver con la Guerra Fría, con contrainsurgencia, temas de memoria y, bueno, en la actualidad mi tesis de doctoral fue en torno a la policía comunitaria del estado de Guerrero. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Jacob para que se presente él. Bueno, soy Jacob Kruscher. Sí, como la profesora Ana ya lo dijo, que yo, sí, yo he estado en México. Yo hice una maestría en estudios latinoamericanos por la Freie Universität Berlin. Y bueno, yo hoy me voy a sumar un poco con el intento de hacerles una pequeña descripción de la economía de la LDA y bueno, de la transferencia de la economía de la LDA al mercado libre. Bueno, con la reunificación, sí, en el contexto de la reunificación. Sí. Bueno, pues les vamos a compartir la pantalla con nuestra presentación y empezamos si quieren. Ok. Pero tienes que permitirme compartirla, Anita, porque estás como anfitriona y estoy inhabilitada para hacer eso. Ay, Dios. Ya. Sí. Tú tienes aquí el poder. Oh, ya ejerces el poder. Bueno, ahora sí ya están viendo mi pantalla, ¿no? Ok. Perfecto. Bueno, pues... Pero espérame, que no se ve. A ver, según yo ya se está compartiendo. Sí, ya.
¿Ya? Súper bien. Bueno, entonces lo voy a hacer grande para que lo puedan ver mejor. Lo que pasa es que luego cuando lo hago grande ya no los veo a ustedes, pero bueno. Ahora sí se pudo. Y se ve. Bueno, como les comentó Ana y como está anunciado en el cartel, el tema que les vamos a presentar tiene que ver con la Guerra Fría a 30 años de la reunificación alemana. Para empezar, pues nos gustaría hacer un pequeño preámbulo de qué va esto de la RDA, cuáles fueron los inicios, y esto pues evidentemente está marcado por el fin de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí pues nos va a llevar a la construcción del muro. Entonces vamos a empezar dándoles una pequeñísima introducción, una cronología muy breve de qué pasó en esta Segunda Guerra Mundial, o sea, cómo se termina esta guerra, qué acuerdo se llega. Posteriormente, Jacob les da todo un tema acerca de los años 1989 y 1990, que es cuando justamente pues, se va a desmoronar este muro de Berlín y van a pasar una serie de sucesos sumamente interesantes. Va a ser un énfasis en la economía de la RDA y la reunificación, y después les daremos pues una pequeña conclusión los dos. Entonces empezaré con esta pequeña cronología para quedar muy ad hoc a mi profesión de historiadora. Bien, como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial llega a su final el 8 de mayo de 1945, cuando en Berlín se firma la capitulación de Alemania. Es decir, Alemania se retira de la guerra, se asume como vencida. Y esto va a traer, pues evidentemente, un reajuste en términos geopolíticos, ¿no? Mucho se ha llamado el día cero, la hora cero, porque es decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora con este nuevo orden mundial? ¿Quiénes van a ser estas potencias que van a emergir? ¿Y qué va a pasar con los perdedores, vamos a decirlo así, de esta Segunda Guerra Mundial? Pues Alemania queda dividida en 4 zonas militares, ustedes lo pueden ver en el mapa. La estadounidense, la británica, la francesa y la soviética, tal y como ya se había acordado previamente en la conferencia de Yalta del 4 al 11 de febrero de 1945, en la que se reunieron pues los representantes de estas naciones, ¿no? Stalin, Churchill y Franklin Roosevelt. El 17 de julio y el 2 de agosto se lleva a cabo ya la conferencia de Potsdam, con todos estos resultados ya de la derrota de Alemania, y entonces, bueno, no se acuerda la devolución de los territorios que Alemania se había anexado desde 1938, pero además Alemania también tendría que asumir una deuda de más de 200,000 millones de dólares, en teoría porque, pues claro, ya inició la Segunda Guerra Mundial, entonces tendría que pagar pues todos los gastos y todos los daños. Sin embargo, bueno, esto va a ir cambiando con el desarrollo de la Guerra Fría, pero al final terminó pagando solamente 20,000 millones en productos industriales y mano de obra. Así como Alemania fue dividida en estos 4 sectores, también se va a dividir Berlín, que aunque Berlín quedaría del lado este, o bajo la influencia de la Unión Soviética, finalmente se va a dividir porque, claro, es la capital de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver el mapa de cómo se dividió Berlín en estos años y cómo van a estar representados en su momento los 4 sectores, ¿no? El francés, el de Gran Bretaña, el estadounidense y, por supuesto, la Unión Soviética. Ya en este momento empezamos a ver justamente que si bien se acabó esta Segunda Guerra Mundial, vamos a pasar a otro tipo de conflicto, ¿no? A la llamada Guerra Fría. Entonces lo que tenemos aquí podría ser como la cuna de la Guerra Fría, y esta Guerra Fría pues va a ser siempre este temor de una confrontación directa con armas nucleares. Recordemos que ya se habían utilizado en Japón. Sin embargo, esta tensión va a ser permanente y el miedo va a ser eso, ¿no? Que en una guerra se usen estas armas nucleares y bueno, ahí sí se acabó la historia. Sin embargo, la particularidad de la Guerra Fría, o una de las particularidades por las que recibe este nombre, es que los conflictos la mayoría de las veces se van a dirimir en países terceros, y cada conflicto que suceda se va a interpretar con esta idea del conflicto entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Recordemos que la Unión Soviética va a ser la representante de este sistema socialista, y por supuesto que Estados Unidos va a tener como este frente del capitalismo. Entonces, bueno, de entrada, eso va a cambiar toda la concepción del mundo. Pensemos también en que se empieza a surgir esta idea del enemigo interno, y todas las teorías contrainsurgentes que van a operar en América Latina, pensemos en las dictaduras militares, pues van a tener como telón de fondo esta Guerra Fría.
El 5 de marzo de 1946, Winston Churchill, el exministro británico, va a empezar a dar pues señales de esta guerra fría, ¿no? Cuando en su discurso nos habla del telón de acero o la cortina de acero que atraviesa el continente. Y cómo detrás de esa línea pues está prácticamente el mal, ¿no? Está esta esfera soviética que en palabras de Churchill decía, pues se ha instalado un sistema totalitario, ¿no? Recordemos que Estados Unidos siempre va a tener este discurso, y bueno, Gran Bretaña es su lado de la libertad. Entonces, bueno, queda así dividido, pero evidentemente esta división va a causar bastantes conflictos, ¿no? Desde, pues, las inconformidades, vemos, por ejemplo, también un constante énfasis en cómo se iban a resolver la cuestión en Alemania. Stalin, por ejemplo, pugnaba en un principio porque Alemania quedara como una zona no neutral. Entonces, como Austria, ¿no? Que no se dividiera. Sin embargo, claro que era mucho el peligro de que teniendo tan cerca la Unión Soviética, esta zona pues terminara siendo un satélite en su totalidad de Alemania de la Unión Soviética, y por eso los otros gobiernos van a pugnar más porque sí se divida Alemania, ¿no? Entonces, bueno, estaba esta pugna. Por otra parte, tampoco les parecía muy bien en la parte de la Unión Soviética que estuviera dividido Berlín, ¿no? Entonces siempre va a haber estas confrontaciones de tratar de que esto no suceda así, o de que justamente los aliados abandonen Berlín. Sin embargo, en 1947, Estados Unidos y Gran Bretaña deciden integrarse económicamente a través de sus actores, creando una bisona con sede en Frankfurt. Después se va a unir Francia, y esto va a molestar tremendamente también a la Unión Soviética porque, bueno, estamos hablando ya pues también de un poder más grande que se va a hacer en bloque y se va a representar pues en esta Alemania dividida. En 1947, pues se presenta el Plan Marshall por parte de Estados Unidos, que pues no era más que el apoyo hacia Europa Central para pues sacarla, ¿no? De todos estos problemas económicos después de una guerra. Su símil lo tendríamos en la Alianza para el Progreso en América Latina, ¿no? Es algo más o menos parecido. En 1948, el 21 de junio, los aliados occidentales ya además llevan una reforma monetaria unilateral, en la que dejan de lado pues a la parte del este. Después de una serie de pláticas y demás, se llega a la decisión de hacer un marco y reevaluarlo, que va a ser distinto al de la Unión Soviética. Y esto va a crear uno de los conflictos también más, pues si no fuertes, sí como un poco preocupante. Se pensaba que se iba a llegar a la confrontación porque se responde, o las autoridades soviéticas responden haciendo un bloqueo económico, ¿no? Un bloqueo de comunicación en el que se cortan los suministros, autopistas y canales, entonces no había alimentación, se quita el gas, la electricidad. Berlín, por ejemplo, queda, de la parte occidental, queda aislada. Por tanto, como van a responder los aliados, pues es mandando aviones con alimentos. Ustedes pueden ver en esta foto, es algo muy conocido aquí, como un soldado hacía bolsas con dulces y los aventaban, ¿no? A la zona de Alemania del occidente para que los niños pudieran pues tenerlos. Se hablaba del bombardeo de las pasas. Y bueno, ahí tienen unos paquetes de ayuda humanitaria que se supone que caían de los aviones, bueno, no se supone caían. Entonces, bueno, este puente aéreo que se hizo para abastecer pues a todas las personas, por supuesto que levantó más los ánimos, y finalmente el bloqueo se va a levantar el 12 de mayo de 1949, pero aquí ya estamos viendo cómo las autoridades soviéticas no pueden ya ponerse de acuerdo en qué va a pasar, ¿no? En cómo van a poder convivir en ese mayo de 1949, los políticos de la Alemania que había quedado, de la República Federal, la Alemania que había quedado en manos del bloque de los aliados, de Francia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, pues deciden que van a formar la República Federal. Y con esto, bueno, pues ya se da el punto ya inicial de estas dos Alemanias divididas. Y el 7 de octubre, o sea, un poquito después, si ustedes ven, son diferencias de meses, se funda la República Democrática Alemana, que es la RDA de la que tanto les estamos hablando y les hablaremos.
El 6 de mayo, la RFA ingresa a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, o sea, a la OTAN. Pero sí, unos días después forma la RDA, el Pacto de Varsovia, ¿no? Entonces, estas alianzas pues obviamente tienen un corte militar. Y ahí empezamos a ver cómo las dos potencias empiezan a librar batallas en términos políticos también, pero que se va generando una tensión más fuerte en el ambiente. Todo esto empieza a transcurrir y bueno, se ve cada vez más claramente esta división, ya están divididas, ya hay una RDA, ya hay una RPA, sin embargo el muro todavía no está, ¿no? Y todavía se está pugnando porque Berlín, o salgan los aliados, que eso es claro, la idea de la Unión Soviética, y por supuesto que Estados Unidos decía, no, no vamos a salir, ¿no? Pareciera que el punto neurálgico vino en 1961. Si bien Walter Ulbricht era el jefe de la RDA, el jefe de Estado de la RDA, pugnaba porque se salieran los Estados Unidos o por ya poner algún tipo de frontera, pareciera que todavía no se daba el visto bueno de parte de la Unión Soviética, sobre todo por Nikita Khrushchev. Pero esto va a suceder después de 1961, tras un encuentro que se da entre Kennedy y entre Nikita Khrushchev, en la Embajada de Estados Unidos en Viena, ¿no? Donde se da un discurso un poco acalorado y bueno, finalmente Kennedy va a decir no vamos a salir de Berlín y también pues recordemos que en este punto ya tenemos, o sea, estamos hablando ya de 1961, tenemos una revolución cubana que surge en 1959, pero también una revolución cubana que justamente en abril del 61 se reconoce su carácter socialista. Entonces ya estamos hablando, pues sí, de un contexto bastante de la Guerra Fría y también estábamos hablando de geopolítica, ¿no? De cómo se están moviendo los bloques o a quién se está apoyando. Finalmente, la estocada vendría el 26 de julio de 1961, cuando Kennedy, a través de un discurso de televisión, pues palabras más, palabras menos, un poco dice esto, ¿no? Que va a defender pues su permanencia en Berlín y dice algo así como estamos allí como resultado de nuestra victoria sobre la Alemania nazi y nuestros derechos básicos de estar allí derivados de esa victoria incluyen nuestra presencia en Berlín Occidental. Berlín no es parte de Alemania Oriental, sino un territorio separado bajo el control de las potencias aliadas. Por lo tanto, nuestros derechos ahí son claros y están profundamente arraigados. Pero además de esos derechos está nuestro compromiso de mantener y defender, si es necesario, la oportunidad de más de 2 millones de personas de determinar su propio futuro y elegir su propia forma de vida. Sabemos aquí el discurso de Estados Unidos como garante de esta libertad, ¿no? Entonces, claro, pareciera que todo, entonces, estas piezas se fueron moviendo para que finalmente se tomara la decisión de apoyar la tendencia de Walter Ulbricht de sí, dar paso a la construcción del muro de Berlín. Y bueno, el 12 de agosto finalmente, vean, pasaron unos poquitos meses cuando el Consejo de la RDA primero, había anunciado que no, que sí, para poner fin a las actividades hostiles del revanchismo y militarismo de Alemania Occidental y Berlín Occidental, se instalará en la República Democrática de Alemania, incluida la frontera con los sectores de ocupación occidentales de Berlín, tal como es habitual en cualquier Estado soberano. Es decir, iban a tener ahí presencia. Sin embargo, se había dicho que no se iba a construir el muro, ¿no? O sea, justamente esto pasa el 12 de agosto cuando lanzan este discurso que pareciera que sí lleva por el muro, pero el 15 de junio, o sea, unos meses antes, Walter Ulbricht había dicho que nadie tenía la intención de construir el muro. Entonces, lo había anunciado, pero después pasa todos estos desencuentros entre Kennedy y Nikita Khrushchev y finalmente en agosto parece todo indicar que sí se va a ir por el muro. Y así es, el 13 de agosto de 1961 pues inicia la construcción del muro de Berlín y que lo que va a hacer pues es evitar que muchas personas del lado del este vayan al lado occidental, ¿no? Dando como resultado, pues después de varios años, 12 kilómetros de muro construidos, 155 kilómetros de alambrada provisional y 69 puntos de control cerrados, en los que se apostaban cerca de 15,000 hombres armados de la policía popular. Entre 1949 y 1961, alrededor de 2.7 millones de personas habían abandonado la RDA y Berlín Oriental.
Entonces, bueno, se construye el muro en medio de Berlín. El muro transcurría por el centro de la ciudad, pues separaba a Berlín occidental del oriental. Tenía una longitud de 43 kilómetros. Las instalaciones fronterizas que separaban a Berlín occidental del resto de la RDA tenían 111,9 kilómetros de longitud. Y bueno, tienen ahí ustedes algunas cifras de todos los ciudadanos de la RDA que intentaron huir de esta zona para irse al occidente. Muchas personas, como ustedes ven ahí, pues fueron abatidas a tiros por los soldados fronterizos, pero sí es importante, bueno, pues también comentar un poco que claro que la construcción de este muro, a pesar de todo, fue muy sorpresiva para la gente. Se habla de que se empezó a juntar el material y no se sabía muy bien cómo estaba operando o para qué se estaba juntando tanto material, que fue también, se juntó a los trabajadores un poco en la noche, que se aprovechó un fin de semana cuando la gente no estaba haciendo nada y claro, o estaba distraída, y lo trágico de esto es que evidentemente pues sí se separaron familias, pero bueno, como podemos ver, también son decisiones que se van tomando conforme van cambiando las situaciones o se van moviendo pues las decisiones políticas. Bien, ahora voy a pasar la palabra a Jacob. Esto fue una explicación muy breve, pero él les va a hablar un poco más. Bueno, muchas gracias, Maribel. Yo ahora voy a hablar de los años, vamos a hacer un brinco de unos 28 años al año 89 y al año 90, porque eso creo que es necesario para, digamos, luego entrar al tema de unificación o unión económica de las dos Alemanias. Y bueno, ¿cómo pasó? Okay. Bueno, pasando con el año 89, que es el año de la caída del muro, solo les quiero como presentar 4 factores que sí, que llevan a este evento, a esa caída del muro. Y bueno, primero hay que mencionar que en este año que hubo varios cambios dentro del bloque socialista, es decir, que había países como Hungría o Polonia que se posicionaron o que tenían su antecedente de cambios internos, pero que se posicionaron de manera diferente o nueva hacia la Unión Soviética. Y en el caso de Hungría, ese terminó también con un cambio de su régimen fronterizo con su vecino Austria, es decir, que aflojó un poco el régimen fronterizo. Se fue a inicios, ese fue un proceso que duró como ya hasta mitades del año. En mayo de este año hubo un fraude electoral en los comicios distritales en la RDA que fue muy sonado, como de que había un acompañamiento de comités ciudadanos que hicieron reconteos y hubo como encuestas también entre amigos, familias y luego se dio cuenta de que con una cifra de 98% ningún partido único gana en un país y ni en esas finales de los años 80 en la realidad. Entonces, sí, salió este fraude electoral y bueno, eso impulsó a miles de ciudadanos de abandonar la RDA a la mitad del año, es decir, que muchos aprovecharon el periodo vacacional en sus vacaciones en Hungría, República Checa o en Polonia, de allá huir a las embajadas de la RFA, de la República Federal, o también pasarse de la frontera de Hungría, de Hungría a Austria, como huyendo, ¿no? En septiembre-octubre hubo muchas manifestaciones en muchas ciudades, en todas las ciudades principales de la RDA, sobre todo en Leipzig, que es la segunda ciudad segunda más grande en este país. Y bueno, allá hubo demandas de libertad de viaje, de elecciones libres, sí, pues demandas básicas de democracia. Y bueno, como tal vez algunos de ustedes saben, como ya en
el 9 de noviembre hubo como una conferencia de prensa un poco fracasada en la comunicación por parte del gobierno, en que se comunicó un nuevo decreto de que pronto iba a haber libertad de viaje, y un periodista preguntó a partir de cuándo. Entonces el representante del gobierno decía como, no, a partir de ahora. Sí, yo creo que estaba a partir de ahora. Entonces toda la gente escuchó eso en la televisión en la noche, entonces lo tomó de palabra y se sacaron a las fronteras, y bueno, pum, a las 10:30 de la noche cayó el muro aquí en Berlín. Bueno, pasando al año 90, hay dos eventos muy importantes para nosotros o para esa presentación. El primero, la Unión Económica, Monetaria y Social, es muy importante, bueno, y porque se da también previa a la reunificación. Y bueno, para entender eso hay... ¿puedes pasar? Sí, perdón. La secretaria no está. Sí, pero no digo. Bueno, hay tres factores determinantes para entender eso, cómo pasó. Es como en marzo de este año hubo las primeras elecciones libres en la LDA, es decir, libres, en que también estaban compitiendo más partidos, y no partidos de bloques, sino partidos individuales. Y bueno, esas elecciones ya estaban como dominadas por una propuesta de la RFA de hacer una unión monetaria, ¿no? Entonces, como todo eso estaba alrededor de la unión monetaria, y bueno, se hizo un nuevo poder legislativo que, bueno, que era la última Cámara de Diputados de la RDA, que estaba en función solo 180 días. Y es un poco loco, pero yo creo que, no sé, no conozco otro caso, pero es un poco único en la historia, como que era un poder legislativo que se dedicaba principalmente a, digamos, deshacerse del país para el cual estaba legislando, ¿no? Entonces, todo lo que se hacía ahí todas las decisiones que se tomaban iban hacia la reunificación. Una decisión principal y muy decisiva fue la implementación de la Unión Económica, Monetaria y Social para el 1 de julio de este mismo año. Y bueno, de la noche a la mañana, toda la mercancía de empresas domésticas de la RDA perdió de valor, porque ya no sabía competir, o ya no pudo competir con los productos de la RFA que ya estaban en los supermercados. Además, llevó esa unión económica a una gran pérdida también de los demás mercados de venta a nivel externo. Y en la misma fecha, el 1 de julio, comenzó la privatización del sector económico de los bienes populares de la RDA. Bueno, para llegar a la reunificación, también los aliados tenían que avalar esos planes, y sí, había como un proceso que yo no puedo profundizar en este contexto, pero bueno, la reunificación se dio finalmente el 3 de octubre, y ahí digamos, hizo una transferencia constitucional e institucional de la RFA a la zona de la ex-RDA. Es decir, la constitución de la RFA estaba válida de un día a otro en los territorios de la ex-RDA. Los ciudadanos de la RDA de un día a otro eran ciudadanos de la RFA. Sí. Bueno, entonces ahora voy a hacer el intento de describirles un poco la economía de la Alemania de Este, y bueno, también cómo cambió en el contexto de la reunificación, ¿no?
Bueno, la característica principal de la economía de la RDA fue que era una economía planificada, controlada por el gobierno y bueno, que funcionaba a través de planes quinquenales o planes más cortos. Y el enfoque de la producción estaba en bienes industriales y agrícolas, del sector agropecuario. Sí, y la estructura sectorial se dividía en tres ámbitos y estaba basada en distintas olas de expropiación y colectivización entre los años 50 y hasta mitades de los 70. El sector más grande o la rama más grande eran los medios y bienes de producción nacionalizados, es decir, la industria pesada y el comercio, y ahí funcionaban los VEB, las empresas, y así se decía, de propiedad popular, y esos fueron como unidas a, digamos, a empresas aún más grandes que se llamaban los combinate o empresas combinadas. La segunda rama eran las cooperativas de producción que se encontraban sobre todo, sin excepción, en el sector agropecuario y bueno, la determinación del término para ellos era LPG o cooperativas de producción agrícola. Y la tercera rama fue, el tercer sector eran las empresas privadas, bueno, un sector muy pequeño de oficios, comercio de proveedor, y no, digamos, los empleados no superaron el 10, el número 10, de cantidad de 10 empleados, bueno, no sé cómo decirlo. Pero bueno, todo esto, todo lo dicho también se refleja en la proporción de los empleados, que muestra que los combinados o empresas combinadas, este sector industrial y comercio está uniendo casi un 80% de los empleados. Sí. Bueno, ahora poniendo énfasis un poco en la producción industrial o en el sector industrial, sí, allá se concentraba mucho en las empresas combinadas, que como ya dije, que eran grandes organizaciones industriales que estaban integrando como pequeñas y medianas empresas de la misma rama industrial. Y bueno, en algunos casos llegaban a los 20.000 empleados. No solo en la producción industrial, sino también en otras partes, pero es un buen ejemplo que había muchas barreras sistémicas, sobre todo a finales de los 80 había un retraso técnico de las instalaciones y los métodos de producción, y había poca diferenciación o variedad de productos. Y la falta más grande era la falta de una competencia real. Y uno de los resultados fue que la finalización de los productos llevó mucho tiempo. Un ejemplo es, por ejemplo, el Trabant, que es el vehículo más de venta en la era, que, bueno, uno como consumidor tenía que tener mucha paciencia pagándolo, implicaba esperándolo 12 años hasta la entrega, pero sí llegó. ¿Regreso? Sí. Además, la RDA estaba como el patrón de integración económica de Nucena estaba como muy diversificado. Este estaba integrado en el Comecon, ese Consejo de Ayuda Mutua Económica, que es, bueno, es el mecanismo de los países socialistas, digamos, de cooperación económica. Y aparte tenía algunos miembros observadores de Latinoamérica, entre otros Nicaragua, México creo que también. Entonces, el
el mercado mayor de venta al extranjero eran estos países organizados en el Comecon y se vendía sobre todo maquinaria pesada a estos países. Aparte de eso, la RDA tenía poco acceso, casi ningún acceso al mercado occidental, y eso fue porque el Estado tenía el monopolio del comercio exterior. Eso era una razón de varios, pero el segundo más importante era que la moneda RDA no era convertible. Entonces, sí, era muy difícil de entrar con sus productos a esa parte. Bueno, ahora vamos al tema de la transformación del sistema económico y les quiero mencionar como 6 factores que son muy importantes para entender. Yo creo que sí, voy a tratar de hacerlo de manera muy breve. Como ya dije, que la Unión Monetaria llevó a un aumento de competencia para todas las empresas de la RDA en el mercado doméstico y externo. También después de la Unión Económica hubo de repente una nueva estructura de demanda y oferta, es decir, de que de repente las empresas tenían que fijarse más en la calidad y la gama de sus productos, mejorar la producción y además porque ya habían perdido mercados, abrirse, innovar y abrirse nuevos mercados, ¿no? Sí, el tercer factor también es muy importante que dentro de 2 años hubo un aumento de los salarios del 21% en la ex-RDA, es decir, del 90%. Aquí todo se calcula en relación con el nivel salarial de Alemania Occidental, de la RFA. Entonces, en el 90 era un 39 del nivel occidental y en el 92 un 60. Sí, eso fue como un aumento drástico dentro de 2 años y bueno, entonces los costos de producción para muchas empresas se aumentaron. Además, tenía que confrontarse con un nuevo sistema o con un nuevo marco institucional. Es decir, había nuevas formas jurídicas en que se tenían que orientar y también había obligaciones que antes ya tenían, pero había ya mucho más persecución de faltas. Es decir, cuando no cuidaban la protección del medio ambiente o pasaban los restos de su producción a, digamos, basureros, había multas y todo eso. Entonces, sí, eso era como, es una paréntesis, pero eso también fue parte de esos que tenían que cambiar mucho a nivel de organización interna y hubo muchos cambios mentales, es decir, se requería un cambio mental que se requería una mayor iniciativa propia en el sector empresarial y un emprendimiento más activo, entonces cuidar relaciones externas que empresarios antes no tenían que hacer porque era un poco más centralizado todo el asunto y entonces llevar también como relaciones con los clientes y los proveedores, ¿no? Además, y eso es un punto más importante, ya mencioné esos 5 puntos y eso es ya una mezcla muy pesada, sí, al inicio de los 90 para el sector económico de la Alemania Oriental, pero se tienen que imaginar que aparte de eso estaba en marcha ya una privatización organizada desde nivel de Estado, es decir, que la RDA y luego la RFA tenían una entidad gubernamental que se dedicaba explícitamente a privatizar y reorganizar la propiedad nacional
de la RDA. Y bueno, esa empresa o esa entidad gubernamental, si son cosas distintas, entidad gubernamental dirigió en el año 90 12.000 empresas, lo cual incluía 4 millones de empleados. Y el procedimiento fue, bueno, como separar las empresas o los combinados grandes y segmentarlos y dividir los segmentos en rentables y no rentables y al final también reducir los empleos en las empresas grandes para atraer un poco más interés de inversionistas. Bueno, ya ahora para llegar a la parte de las consecuencias de todo este procedimiento, me voy a enfocar en 4 puntos. Primero, claro que hubo un colapso económico. Los productos ya no eran más competitivos. Como ya dije, que hubo una pérdida de los mercados tradicionales de venta a nivel doméstico y externo. A nivel externo, sobre todo porque los países de Comecon ya no podían pagar o no tenían divisas para pagar ahora los productos de la RDA en la moneda de la Alemania occidental, ¿no? Porque la RDA tenía esa moneda ahora, entonces de automático se cerró su mercado de venta exterior. Sí, y aparte, como resultado de eso, entre 89 y 91 cayó la producción industrial por un 65%. Sí, el resultado del proceso de la privatización hasta 2004, sí, esos 12.000 empresas, un 50% sí terminó en manos privadas, es decir, fue privatizado, casi un tercio fue liquidado y sí, casi 1.500 fueron reprivatizados y otros quedaron o terminaron como reintegrados a nivel comunal. Esas cifras no incluyen las empresas que fueron liquidados después del 94, porque de los, se puede imaginar que de los 6.500 que se privatizaron, no todos sobrevivieron hasta el año 2000, ¿no? Aparte hubo privatizaciones de 25.000 pequeñas empresas, hoteles, restaurantes, tiendas. Entonces, imagínense en 4 años tantas privatizaciones. Eso llevó a una gran redistribución de bienes y, bueno, claro que un nuevo patrón de propietarios. Y, bueno, los inversionistas en esas empresas de la RDA eran alemanes de la RFA y un 14% era capital extranjero y la mayoría eran alemanes de la ex-RDA, ¿no? Eso es un resultado. Y el otro es el aumento de desempleo. Como les dije que antes, en los 12.000 empresas todavía no privatizadas trabajaban 4 millones. Después de la privatización restaron estas empresas privatizadas 1.5 millones, pero eso no explica toda la caída de esta, sino a inicios de los 90, sino también hay que decir que hubo un aumento de jubilaciones anticipadas a los 55 años y además hay que incluir que empezó una migración muy fuerte del occidente que sigue hasta los años 2000. Entonces, ahí como digamos la población que puede trabajar que está trabajando, que está disminuyendo en esto. Bueno, ahora para hacer un pequeño puente para el descanso, les traje unas fotos de la desindustrialización en la ciudad de donde vengo yo.
Es una fábrica que hasta el 92 se dedicaba a la producción de maquinaria pesada. Son fotos de 2003. Yo cuando entré la última vez a la fábrica fue en 2015, que ya todo el suelo ya estaba levantado, los techos abiertos. Entonces, sí, así se ve, es un ejemplo solo de cómo se puede ver desindustrialización. Y bueno, me imagino que en otras partes del mundo se ve completamente igual, no es nada excepcional, solo para ilustrar. Aparte de eso, sí, les quiero como demostrar de manera superficial cómo se puede imaginar la imagen de una ciudad a través de los años. Esa es a través de 3 fotos, es una plaza en la misma ciudad de donde vengo yo, es una plaza central, foto de 87 con propaganda socialista en la torrecita y también en el letrero, en la propaganda con Marx. En la foto siguiente, que es del año 95, 8 años después, la Caja de Ahorros ha construido ya su central en esa parte. Y fíjense que esa Caja de Ahorros está enmarcada por 2 edificios en gris, ¿no? Siguiente. Que esos 2 edificios ya en 2020 desaparecieron. Y bueno, en adelante hay un Mercedes-Benz, pero lo más importante es, todo sigue igual, pero esos 2 edificios desaparecieron porque la explicación para eso es de que esos edificios también formaban parte de una redistribución de bienes después de la caída del muro. Bienes que fueron heredados o nadie se ocupó de esos bienes y al final se pudrieron y ya no fueron habitables, entonces había que desmantelar esos edificios. Entonces también eso pasa con, así, eso se puede ver como viendo ese tipo de cambios, ¿no? Sí, ahora para concluir, un momento. Así puedes pasar. Sí, les hemos traído aquí, les trajimos una comparación de este y oeste, de cifras del año 2009, con 3 indicadores, 4, pero 3 son más importantes para nosotros: la población, la tasa de empleo y los ingresos de medio mensual, solo para que ustedes tengan una visión de la diferencia. También, en este caso, 29 años después de la reunificación. Ahora, luego vamos a complementar más el indicador desempleo y el indicador ingresos. Por favor. Es decir, aquí en esa ustedes pueden ver la distribución del desempleo por región en el año 2020 y se nota que, bueno, en las zonas orientales, bueno, las tasas de desempleo son, están mucho más marcadas, están más altas, ¿no? Y por múltiples razones, también porque por ejemplo, en el nororiente, en la zona limítrofe con Polonia, pues es una zona tradicionalmente con debilidades estructurales, es decir, solo agropecuario y turismo, y en esa región nunca ha habido industria. Sí, eso también puede ser una razón, pero sí es muy notable, es notorio que hay una diferencia también aquí visible en la repartición de desempleo entre las 2 Alemanias. Recuerden que les he hablado como hace 15 minutos del nivel salarial. En el 92 era el 60% del nivel de la Alemania Oeste. En el 2019 son solo un 83%. No. Y hay que añadir en esas cifras de que, bueno, los trabajadores de Alemania Oriental ganan menos
haciendo el mismo trabajo, la misma cantidad de trabajo, con la misma calificación, pero bueno, claro, ganan menos dinero, pero también para, digamos, si nivelar todo eso un poco, hay que decir que el costo de vida en el occidente es un poco más alto que en el este. Sí, vamos a el siguiente. Y ahora, para terminar, les traje un mapa que muestra la distribución de centrales de las empresas más importantes de Alemania. Es un análisis que se hace anualmente por el periódico Die Welt e incluye 500 empresas más importantes del país. Y para el 2016 se puede destacar que en sedes o centrales de empresas, pues claro que el oeste tiene 464 sedes o centrales, mientras que el este solo 36. Y bueno, eso manifiesta un desequilibrio fundamental. Y yo hice ahora un pequeño vínculo para que se den cuenta cómo se repercuta esa división o esa distribución desigual a otros sectores. Sí, lo vinculé con el fútbol profesional en Alemania. Y bueno, ustedes saben que el fútbol profesional tiene como varias fuentes de ingresos, como derechos de televisión, boletos, comercialización, venta de camisas. Y bueno, patrocinio grandes o una mezcla de patrocinios pequeños. Y podemos ver que aquí en el mapa donde están las empresas grandes, también están los clubes de fútbol. Y en cifras es así, de que en las primeras 3 ligas en Alemania, ligas profesionales, hay 56 equipos y solo 8 equipos son del este de Alemania. Es decir, solo un 14% de todos los equipos de fútbol están del este de Alemania. Y bueno, con ese intento de comparación, cierro mi parte y les agradezco su atención. Gracias. Okay. Bueno, ya también para cerrar un poco, solamente hacer algunas reflexiones en torno justamente, pues un poco a la RDA, pero también a este fin de la Segunda Guerra Mundial. Y quiero decirles que este año, pues se conmemoró el 75 aniversario del término de la Segunda Guerra Mundial. Y me pareció muy interesante las declaraciones que hizo el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y que calificó el 8 de mayo, como sabemos el 8 de mayo es el Día de la Rendición Alemana, pero también el día que se emite la Ley General de la RFA. Entonces, bueno, lo que dice es, recordó que los aliados liberaron entonces a Alemania y puntualizó que ahora debemos liberarnos nosotros mismos de la tentación de un nuevo nacionalismo, de la fascinación del autoritarismo, de la desconfianza, el aislamiento y la hostilidad entre las naciones, del odio y la agitación, de la xenofobia y el desprecio a la democracia, porque no son sino los viejos espíritus malignos en un nuevo ropaje. El nunca más que se prometieron en 1945 los alemanes significa hoy no actuar nunca más en solitario. Y bueno, más allá de estas palabras, lo que se está poniendo aquí en debate también es cómo se está posicionando el discurso en torno al fin de la Segunda Guerra Mundial, y si estamos hablando entonces de una derrota de Alemania o si estamos hablando de una liberación. Y el discurso que se está posicionando o que posiciona en este momento el presidente alemán, pues es ¿no? Es la liberación. Y bueno, frente a esto están las declaraciones que había hecho en 1945 de Theodor Heuss, el político liberal alemán que posteriormente fue el presidente de la RFA, que decía que era que la paradoja más trágica y dudosa de la historia alemana pues ocurría en ese día, ¿no? Porque ese día fueron derrotados pero liberados a la vez. Y finalmente a esto abona a pensar, como lo habíamos comentado en algún momento, que hay un debate todavía y que pues seguirá yo creo que dando mucho sobre cómo podemos a través de la historia empezar a leer estos eventos, cómo estamos pensando en una derrota o en una liberación, o cómo también se está pensando en algunos discursos
por ejemplo, no de una reunificación, sino de una anexión, ¿no? Como lo explicó Jacob, justamente todos estos cambios que se dieron de manera tan rápida, todos estos privatizaciones en términos económicos, pues nos llevan a problematizar los eventos y los acontecimientos históricos y pensar justamente cómo se van construyendo. Yo les traje algunas fotos que el año pasado, a raíz del aniversario de la caída del muro de Berlín, sacó la Embajada de México en Alemania. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver cómo estaban pues la gente alrededor de las 10 de la noche. La policía de la RDA empezó a permitir el cruce de fronteras y cómo nos hablan también pues que hubo concentraciones de personas en Brandenburgo. Hablan pues también de automóviles y de mucha festividad. Pero también pienso que es importante que pues maticemos toda esta información, porque es cierto que mucha gente fue a ver qué estaba pasando, porque claro que la noticia fue sorpresiva, pero no es que todos hubieran querido salir corriendo de la Alemania del Este, mucha gente se movió por la curiosidad de qué estaba pasando, y bueno, finalmente todo esto fue retratado de diferentes formas, ¿no? En los periódicos, por ejemplo, de México, también esta foto es de la Embajada de México, pues se retrató así la roja, abre sus fronteras, o algo que les parecía pues sumamente sorprendente, porque claro, este era el fin, o se marca como el fin de la Guerra Fría, ¿no? Fukuyama ya decía el fin de la historia, porque los gobiernos liberales entonces iban a estar pues por todas partes del mundo, pero como hemos visto esto, pues es mucho, mucho más complejo de lo que podemos pensar. Este es el informe de la Embajada de México. Y bueno, cuando avisa que justamente el muro se cae, dice, bueno, se informó la decisión del gobierno de Alemania Oriental de abrir su frontera con la República Federal. Esto pareció pues bastante sorprendente, ¿no? Una sorpresiva decisión, como dice aquí. Y finalmente traigo esta foto que el año pasado se celebró en Berlín, el aniversario de la reunificación alemana, y frente a un discurso justo de esta Alemania reunificada, de esta alegría que pues se posiciona a través de esta o de ciertas historias, me pareció bastante curioso encontrar a este hombre en medio de los festejos, sacando este letrero de la DDR o de la RDA para nosotros en español. Y también era muy chistoso que lo escondía y cuando venía un vigilante lo escondía. Y de pronto cuando veía que no le decía nada, lo volvía a sacar. Y bueno, yo estaba un poco lejos y le pedí la foto porque creo que finalmente también nos habla de los matices que debemos de tener. De pensar también que esta DDR o esta RDA tuvo bastantes cosas que ahora mismo se están también valorando de manera diferente, ¿no? Entre ellas, pues, por ejemplo, les mandé yo con Ana una nota periodística acerca, pues, de una mujer que hablaba de cómo ella creció, ¿no? Ya con esta vida en una Alemania reunificada, pero también cuántos cambios había y cómo se daban, por ejemplo, ciertos procesos en los que se valoraba más, no sé si se valoraba más, pero sí se permitía, por ejemplo, que la mujer dedicara más tiempo a su profesión, ¿no? Que había las instancias públicas que cuidaban a las niñas, a los niños, pues con estos horarios extensos, y que esto va a cambiar con la reunificación. O sea, pensar que la reunificación pues abonó solamente a la mejora de la vida, pues esto es bastante cuestionable. Por ejemplo, la historiadora Dagmar Herzog, en su libro Sex After Fascism, señala pues que en Alemania del Este el Estado promovió activamente la igualdad de género y la independencia económica de las mujeres como características distintivas del socialismo. También, por ejemplo, en la RDA, las leyes permitían y garantizaban el derecho al aborto libre en los 3 primeros meses de embarazo, ¿no? Algo que sería un retroceso con la reunificación y que tendría que volverse a luchar por ese derecho. Otra parte que me parece bastante interesante es justo cómo se habla del descenso del 50% en los casos de natalidad después de la caída del muro, de la desigualdad permanente, ¿no? Que sigue en el salario, cuando menos un 17% menos comparado con el occidente. Y bueno, frente a esto también pensar justo que hay muchos puntos todavía a debatir. Pienso también que en términos de la RDA hubo toda una política de asilo a gente de América Latina, ¿no? Muchos chilenos, hay por ejemplo
aquí. Justamente cuando uno escucha sus historias o de otras partes, pues el discurso de una RDA tan duro se rompe, ¿no? Más bien hablan de una RDA que fue pues otra vez un lugar donde pudieron estar tranquilos, muchos terminar de estudiar en la RDA. Entonces todas esas cosas pues hay que irlas abonando a un discurso para matizar pues estos acontecimientos. Por otro lado también está pues claro, ¿no? Todo la fuga de profesionistas, así como se ha dicho que, claro, que la unificación se tuvo que apoyar económicamente a la RDA, también se benefició esta Alemania Occidental de toda una serie de profesionistas que se fueron, sobre todo mujeres jóvenes, y por supuesto que también el desempleo que generó por la gente que había cooperado o colaborado con el Estado y que quedó como señalada, y que pues eso también llevó a una fractura social muy fuerte, ¿no? En las familias. Entonces, todo este proceso de reunificación ha sido un proceso que nos deja, me parece, mucho que pensar en términos, pues no solamente históricos, sino también sociales, de cómo lo que dice el discurso, pues no refleja toda la complejidad, ¿no? De estos procesos de la desintegración de familias, pues y de muchos otros eventos que por ahí tal vez podemos comentar, si les parece propicio. Entonces, bueno, esta es un poco la bibliografía que consultamos. Pues hay bastantes ahora, creo que documentales también de la Deutsche Welle que me parecen muy buenos porque tienen testimonios de ex diplomáticos que nos ayudan justo a matizar, pues todas, o cuando menos escuchar otras historias, ¿no? Pues creo que sería todo, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Maribel y Jacob, por esta extraordinaria ponencia, conferencia de ambos. Yo creo que, bueno, me gustó muchísimo porque se abordaron los temas en general de manera muy sintética, ¿no? Para comprender qué es lo que pasa y bueno, y lo que pasó en esta parte del mundo tan importante, ¿no? A 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y de muchos acontecimientos, ¿no? Como bien lo marcas. Y también de la Gran Guerra Patria, en el caso de Rusia, es, bueno, extraordinario, ¿no? Todo pues esta película, ¿no? Que nos brindan y nos dan, no solo desde el punto de vista histórico, sino también económico, ¿no? Y social, que bueno, por ahí falta un poquito lo social, sin embargo, se puede deducir, ¿no? En gran medida. Muchas gracias a los dos por su tiempo, por su dedicación, y les doy la palabra a los alumnos, a los compañeros, a las compañeras, para ver si tienen alguna pregunta para los expositores. Adelante, ¿quién? A ver, Javier, Rafael, por favor. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la exposición. Y más que pregunta, bueno, a mí me gustaría hacer un comentario. Hay una anécdota que bueno que tocaron el tema de fútbol, porque creo que el fútbol refleja también socialmente mucho qué pasa. Y creo que hay una anécdota que es sobre el Hertha de Berlín, justamente, de lo que pasó cuando se pone el muro y cuando se destruye el muro, ¿no? Que es justamente el shock que hablaba la exponente, de cómo cuando, bueno, lo que representaba el Hertha de Berlín en ese entonces, que era el equipo de los trabajadores, etcétera, etcétera, y cuando se pone el muro, toda la gente empieza a de pronto querer saber noticias del Hertha. Creo que el Hertha solamente viaja una vez a Polonia, etcétera, etcétera. Entonces la gente de Berlín pierde realmente el contacto con el Hertha de Berlín. Y de hecho, cuando se pone el muro, Hertha de Berlín seguía en primera división, ¿no? Entonces se tira el muro y la gente lo primero que quiso hacer de pronto fue ir a ver al Hertha de Berlín, ¿no? Dicen que es de las entradas más impresionantes que ha tenido el equipo, ¿no? Y entonces justamente ven y pues es una situación completamente diferente a lo que era antes del Nuevo Berlín, ¿no? De hecho lo cuentan en este libro que se llama Fútbol contra el enemigo, que habla de muchas cosas también del fútbol y de cómo era fría también este evento de las Alemanias, etcétera, etcétera. Muy interesante, se los recomiendo, ¿no? Pero bueno, ya
entrando un poco más en el tema, que nos corresponde, creo que es muy interesante ver que en estos procesos de integración pueden ser diferentes procesos de integración, ¿no? Así lo plantean los teóricos de la integración económica. Y uno va muy relacionado, bueno, por lo menos yo pude ver en esta exposición, que puede ser o para ayudar al desarrollo y generar un rollo común, o hacerlo como nada más por términos totales de intercambio, ¿no? Entonces, a mí lo único que me interesa es la parte del intercambio y la parte del libre mercado, y que entonces se trata de homogenizar, ¿no? Digámoslo, como nos comentaron, esta parte de, bueno, tú le entras a la parte capitalista, pero pues me llevo entre las patas tu industria, me llevo entre las patas todo, ¿no? Entonces se vuelve de cierta forma, me gusta mucho este ejemplo de centro-periferia, de una relación directa de esto, ¿no? Entonces, justo nada más quería comentar esta parte de los procesos de integración, cómo se pueden dar para poder partir de eso, ¿no? Que realmente el objetivo nunca del occidente a la hora de integrar Berlín fue hacer una integración conjunta y que todos se beneficiaran de ellos. Inclusive, bueno, de toda Alemania, ¿no? Nos podríamos ir más allá. Y hoy las consecuencias es que sigue existiendo un rezago entre un Berlín y otro Berlín, ¿no? Y entre una Alemania y otra Alemania, que a lo que nos comentaba él, o sea, las empresas, los salarios, inclusive en cuestiones de infraestructura, pues tenían una ideología pues completamente diferente, una desde un punto de vista mucho más planificada y otra de más libre cambista, ¿no? Bueno, más de libre mercado, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó mucho la exposición, muchas gracias, y nada más quería dar como ese comentario. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Rafael. Muy buen comentario. ¿Que alguien más, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver, Yair, Rangel. Ya. Bueno, igual, excelente exposición, me gustó mucho. Y yo me quedé como, me gusta mucho el cambio en el tiempo. Entonces, al presentar las imágenes bueno, las fotos que se habían tomado, me gustó mucho ver cómo al principio, en la primera foto está, ¿no?, la propaganda marxista a favor pues, del socialismo, el comunismo, etcétera, ¿no? Y yo creo, bueno, no sé cómo se haya vivido eso, pero yo creo que cuando se abrió ya el muro, lo primero que se trató de hacer sería como quitar toda esa propaganda, ¿no? O sea, no sé cómo haya sido, pero me imagino algo así como quema de libros así de propaganda comunista, todo quitarlo de la escuela, la ideología de ese pensamiento, para poder implantar el libre mercado, ¿no? Es decir, que, como lo habían comentado, el discurso de Estados Unidos e Inglaterra, que era más hacia la libertad, ¿no? Y no solo se decía que la libertad de los individuos en este aspecto, sino también la libertad de las empresas para que, pues, pudieran hacer más, no sé cómo decirlo bien. Pero no sé, se me hace muy interesante ver ese cambio, ese gran cambio que hay incluso también de las empresas, de la fábrica abandonada, ¿no?, que había ahí. Cómo es de que los capitales, pues, ya sea que les impusieron o dijeron como, no, pues aquí ya no sirve, no funciona aquí, me voy, pues simplemente abandonaron esas fábricas. Otro punto también era durante el muro, yo recuerdo haber leído varios artículos sobre cómo varias personas, hablando de la migración, personas migraban hacia el lado, ¿qué es? Occidente. Y casi me lo imagino como México a Estados Unidos, ¿no? O sea, hacía escondidas, se saltaban la autoridad con tal de pasarse del otro lado, ya sea por diferentes aspectos, ¿no? Como las familias separadas que había,
o el trabajo incluso, entre otras cosas. Pues ya sería todo. Gracias, Jair. Sí, Jair. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? José Luis, Luis Cervantes. Hola, pues muy buena la exposición, sí, me gustó mucho. Y pues yo quería preguntar sobre, pues usted mostraron unos mapas que pues era evidente que que aún existía, ¿no? Una división como de, pues oportunidades, no sé, o sea, tan solo eh, ganaban diferentes a la gente del oriente y occidente. Entonces, lo que yo quería preguntar es si, o sea, a nivel, poniendo instituciones o programas sociales que ayuden como a, pues no borrar bueno, pues sí, borrar esta franja de, pues tan solo salarial o de oportunidades, o pues no están haciendo nada, o solo es como, por parte de las sociedades que ya pues quieren, ¿no? Erradicar pues, como discriminación, podría decirse. Gracias. ¿Sí? ¿Quieres contestar? Bueno, en términos estructurales hay el pacto de la solidaridad, es decir, como los distintos estados se están equilibrando sus finanzas. Es un sistema que existía ya en la RFA para equilibrar, digamos, el nivel de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, Baviera ha sido un benefactor de eso en los años 60 y 70. Y eso, bueno, se aplica entre los estados antiguos y los estados nuevos de Alemania todavía, pero es un sistema pues, que ya los estados antiguos, la parte occidental está reclamando de que ya no son capaces de hacer ese tipo de pagos porque necesitan este dinero para ellos mismos. Entonces, el Pacto para la Solidaridad, sí, ya es por terminar, pero eso era para obra infraestructural. Y, bueno, sí. Aquí para el desarrollo, ¿no? Sí, para el desarrollo, sí. Ok, ¿alguien más? Gracias. Ok, gracias, Luis Cervantes. Compañeros, alumnos, ¿alguien más quisiera alguna pregunta o comentario para los expositores? Bueno, yo Yo. sí. Bueno, Bueno. No. espera. No, sí, Adelante. Bueno, Elaine, a ver, ¿quién? Bueno, yo quería preguntar más bien si en torno a como también esta desigualdad, no hay como protestas por parte de la gente o de alguna manera cómo lo manifiestan o si hay como movimientos sociales. Sí, por supuesto. Eso se da en olas distintas y también en espacios distintos. Lo más reciente fue en el año 2006, 2005-2006, cuando hubo un recorte del Estado social. Entonces, se recortó el apoyo para personas desempleadas por parte del Estado y eso, claro, que afectó sobre todo a gente de Alemania del Este. Y ahí se prendió como una protesta muy fuerte. Y duró varios años y se reinstalaron otra vez las manifestaciones del lunes. Las manifestaciones del lunes eran las manifestaciones que llevaron al derrocamiento, a la caída del muro, ¿no? Entonces en el este se reinstalaron esas manifestaciones del lunes. Después, en el contexto de la llegada de refugiados del Oriente Próximo, de Siria,
también hubo un comienzo de protestas, también los lunes, otra vez, este lunes se convirtió otra vez en el día de protestas, también en el este de Alemania, pero esa vez por la derecha. Y sí, pero también esta, digamos, multitud derecha, sí, también tenía sectores que sentían como se sentían privados, sí, de manera relativa en comparación con los refugiados, y no estaban de acuerdo con la llegada y sentían como que, bueno, la desigualdad era más hacia la población que iba refugiada que más hacia el occidente. Entonces, eso es lo más reciente que te puedo comentar. Las manifestaciones, digamos, de protesta son más en comparación con Occidente, o la comparación del este-oeste se dan más a nivel individual. Es decir, usted se puede imaginar de que con la transferencia institucional del Occidente al Oriente, digamos, se transfirió todo un sistema administrativo, toda una nomenclatura a las nuevas regiones del este. Es decir, todos los superiores de un ministerio, de un departamento, de, no sé, estatal, algo, todos esos superiores era gente del este. Entonces, ahí, en esos contextos, claro que se manifestó y se sigue manifestando protesta, pero a nivel, digamos, grupal, entre colegas, que, bueno, el superior del occidente dice, como ahí están esas como divisiones y esas, digamos, relaciones jefes occidente, empleados del este, sí, se dan protestas, pero también son, digamos, estructuras que ya se están como disminuyendo, digamos, o consideraciones que se están disminuyendo. Espero que estés contenta con la respuesta. Sí, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Aileen. Isaac Cano, por favor. Bueno, gracias por la exposición. O sea, se me hizo muy interesante, me gustó el enfoque que le dieron, creo que abarcaron mucho y me gustó. Pero una cosa que me interesa a mí y que les quería preguntar era como de si nos podían recomendar, no sé, libros, artículos o no sé, multimedia también, contenido multimedia, sobre cómo se vio esta experiencia, pero más desde el lado familiar, la separación y luego la posterior unificación de la Alemania. O sea, ver los indicadores, por ejemplo, de la educación, del empleo, del ingreso, pero de manera más directa en las vivencias humanas, ¿no? Siento que a mí se me facilita más entender lo que ocurrió, o sea, verlo más del lado humano, y por eso no sé si ustedes nos podrían recomendar algo así. No sé si me di a entender. Sí, claro. O sea, mira, en épocas recientes ha salido muchos libros, me parece, como que hablan justo de estas historias de vida, de cómo se vivía en el este, pero el problema es que están en alemán, ¿no? Toda casi mucha bibliografía, pero la Deutsche Welle tiene muchísimo en español. Por ejemplo, está como la vida en el este, la Guerra Fría en Alemania. O sea, te podemos mandar con Ana algunos videos, la bibliografía tal vez que ocupamos para la ponencia, que es la que vamos a mandar. Y no sé si el Netflix en México también tiene series alemanas. Bueno, hay muy pocas, pero... esa no trata de eso. No. Es otra cosa. Hay una serie que se llama Weißensee, como el barrio de Berlín, como el distrito de Berlín, Lago Blanco, Weißensee, y es una historia familiar, sí, pasando la heredad hasta la reunificación, sí, pero no incluye, bueno, eso es nivel familiar, pero no sé si no incluye una reunificación con una parte de la familia del occidente. Eso no. Pero eso es una serie muy recomendable en cuanto a eso, pero voy a ver y si encuentro algo, le voy a avisar a la profesora Ana. Sí, porque los canales de
No se ven allá en México. La tele... Es que la tele pública alemana se puede ver en México por partes. También tienen como mediatecas donde pueden ver o reproducir videos, pero hay algunas series y cosas que desde el extranjero uno no puede ver. Pero le puedo recomendar la mediateca de la ard.de o zdf.de y ahí se encuentran esas temáticas. Sí. Muy bien. Creo que están mandando mensajes. Bien. Muchas gracias. Compañeros, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo, profesora. A ver, Miguel Montoya, adelante. Bueno, a mí me surgió una duda de lo que dijo la compañera sobre bueno, que si no había protestas o algo, ¿no? Y bien como lo dijo la expositora con el artículo que nos mandó, ella habla de que en Alemania del Este, bueno, después de la caída del muro de Berlín, como que hubo problemas, ¿no? De que la gente de Alemania del Este no encontraba trabajo o sufría de diferente manera. Entonces me puse a pensar que si eso no era como algo de discriminación y si tenía algo que ver con lo que nos dijo también el expositor, ¿no? Sobre las protestas que hubo, sobre el trabajo. Entonces, no sé, me gustaría que si me pudieran aclarar esa duda. ¿Quieres empezar tú y continuar yo? No, tú puedes empezar porque no. Ok, lo que nos está preguntando Miguel, ¿verdad? Sí. Es un poco que en el artículo que me mandamos de la Deutsche Welle, la chica habla de estas diferencias que hay en el trato de los alemanes del este, los OSI, cuando se da la reunificación, ¿no? Y si bien cuando cae el muro es un momento de mucho júbilo y hay abrazos, lágrimas y amor y demás, pues por supuesto que este júbilo va a pasar y este momento de alegría también va a ir tomando otros matices y al paso de los días, claro, ¿no? Empiezan también a haber pues estas complicaciones de pensar en cómo se va a dar esta llamada reunificación, por poner algún ejemplo. Cuando empieza también a abrirse ya la frontera, llega la gente del occidente, la que se había quedado en el occidente, y dicen, bueno, queremos recuperar las tierras que se quedaron en el este, pero resulta que esas tierras que se quedaron en el este, pues ya había edificios que había hecho el Estado, donde vivía gente. Entonces empieza también un gran problema, porque la gente del occidente quiere recuperar esas casas, ¿no? Esos lugares. Por otra parte, por supuesto que también se habla que después de la caída del muro y un poco después de este ambiente festivo, empieza toda esta problemática también de los grupos radicales de derecha, los neonazis, y entonces también va a empezar a exacerbarse un odio hacia el otro, en esos momentos pues más hacia la comunidad turca, sí, ¿no? Y la vietnamita, que eran los más, pues que tenían una presencia más histórica en estas regiones. Y por supuesto que en términos, me parece que si bien ya no hay como, o sea, no es como que te vean en la calle y dicen, tú eres del este, pues pienso que tal vez eso sí les puede hablar un poco más, Jacob, desde cómo ha visto él el desarrollo en términos de la convivencia con la gente del occidente. Sí, como hay muchos encuentros raros y eventos y todavía, pero le puedo decir que el encuentro normal de una persona del este con uno del occidente es, cuando el del occidente si quiere molestar, dice, ustedes ya pueden también comer plátanos, ¿no? O cosas así, o no saben dónde está o dónde se ubica el lugar de origen de uno, o desconocen totalmente el este, mientras eso también es una cosa, como hace 10 años, 12 años todavía era así, que uno viajaba a las zonas del occidente y se encontraba gente que nunca había pisado el terreno de la llamada zona, porque también para ellos nosotros no éramos osis, sino zonis. Entonces, gente de la
zona ocupada por la Unión Soviética, ¿no? Entonces, entonces había todos esos términos de que la persona del este que no sabía trabajar, que no sabía competir, etcétera, etcétera. Y sí, esos son como, hubo una sobrecreación de estereotipos. Entonces, la gente del este es de derecha, es neonazi, desempleada y floja. Y cosas así. Entonces, son, sí, esas como discriminaciones como individuales se están sumando a una imagen mayor. Y bueno, cuando ahora hubo, hace 5 años, esa nueva ola de derecha a través de protestas en el este, había como una opinión como un poco más generalizada en el occidente, que, y estos que se están quejando otra vez. Entonces, como de que ya les hemos dado tanta plata para hacer bonitos sus carreteras y todo, y sus centros de todas sus ciudades, y ahora se están quejando otra vez. Entonces, como de que hay poco entendimiento de la realidad social de uno a otro, aunque estamos viviendo en el mismo país, pero yo creo que esa es una particularidad en muchos países, ciudades, que uno ni sabe qué está pasando en el barrio vecino. Entonces. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que, pues yo les agradezco muchísimo a Jacob y a Maribel, a ambos, de verdad, por darse este tiempo y, bueno, el trabajo también que realizaron y que dieron en la ponencia, que sí es, bueno, me gustó también mucho. Pues yo sí quiero hacer unas preguntas muy rápidas, ¿no? Rápido. A mí me sorprendió, bueno, que Estados Unidos tuviera bases militares en Alemania, ¿no? Bueno, para mí fue así pues hace un par de años, ¿no? En un artículo que yo me quedé, bueno, pues se supone que había reunificación y en teoría se habían ido, ¿no? Los ejércitos, por lo menos el ejército soviético salió precisamente de Alemania de la RDA, pero el ejército estadounidense nunca salió pues de Alemania, ¿no? Entonces ahora ya la Alemania reunificada, bueno, sinceramente sí se me hizo como muy, así como el shock, ¿no? Pero bueno, también me llama mucho la atención lo que dice Maribel en las declaraciones del actual presidente alemán, en donde pues es una paradoja, pero pues una paradoja en la cual pues lo respalda, ¿no? Los poderes de Occidente, en el sentido de que fueron liberados y que fueron liberados por los aliados, ¿no? También, entonces ahí hay una disputa entonces, ¿no? Entre el discurso que ahora traen, o seguramente también lo tuvieron la ex Unión Soviética, entre la liberación de Alemania, bueno, que los rusos se lo atribuyen, y de este lado de los aliados, hablando de la historia y los relatos, sí, ¿no? De los aliados de Occidente, podríamos decir entre comillas, de que quienes liberaron a Alemania entonces fueron, pues sí, ¿no? Los aliados. Entonces sí, me parece que sí hay muchos matices, hay que entenderlo de otra forma, porque me parece que también Alemania es una tierra que se ha visto disputada, ¿no? También, de una u otra forma, ¿no? Tal vez cuando uno ve, ¿no? Los nazis, los alemanes, pues también en la historia no podemos ver la historia en blanco y negro y decir que toda Alemania era nazi, ¿no? Porque puede ser que igual para América Latina eso es lo que se piensa, ¿no? O en la Segunda Guerra Mundial fueron los responsables, ¿no? Me parece que también por ahí tendríamos que hurgar e investigar muchísimo, porque Alemania no es lo que pinta, ¿no? Así de manera como tal, así de, bueno,
fueron los que iniciaron o que la Primera y Segunda Guerra Mundial hicieron mucho desastre. Por ahí hay muchos intereses del gran capital transnacional, donde, bueno, a mí me llevaba a pensar que prácticamente en algún momento, pues Alemania fue utilizada en contra de un proyecto, que bueno, que fue la ex Unión Soviética como tal, para llevar a cabo, pues, o detener también la relativa expansión, ¿no?, de la influencia soviética. Pero bueno, pues son cuestiones como ya de historia y bueno, también de todo este sufrimiento que bueno, que se lleva a cabo en este caso, como bien lo dicen, la reunificación, primero la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la reunificación, que más bien podríamos llamar anexión, ¿no?, de Alemania del Este. Y se puede ver precisamente en las tasas de natalidad y la disminución, ¿no?, de desarrollo social en Alemania del Este, que eso también comparten mucho prácticamente todos los países que estuvieron influenciados, y la misma Unión Soviética, e incluso ahora Rusia, con la disminución de la natalidad, que eso es muy importante. Y bueno, pues a mí me gustó muchísimo lo del fútbol también para los fanáticos, que me parece que ahí rompes con esa seriedad, ¿no? que nos están hablando y nos están explicando, pues es muy padre. Bueno, yo la verdad, sí me gusta el fútbol, y el alemán creo que está muy, muy padre. Sí me gusta. Entre el brasileño y el alemán, son muy buenos. Ok. Sí, bueno, creo que un poco lo que mencionas, Ana, en cuanto a lo de las bases, justamente, bueno, incluso eso va a ser como un impulso también para la inyección económica a la RFA. ¿A qué me refiero? Pues que justo en estas bases militares, en su entorno, se van a construir escuelas para los hijos de estos soldados, radiodifusoras. Entonces también hay que pensar un poco que hubo políticas distintas hacia las dos Alemanias, ¿no? Llega a Estados Unidos a inyectar todo este capital con el Plan Marshall, pero también pensando en que Alemania o la parte de la RFA va a ser como pues también una cortina que va a cumplir esa función de mostrar esta vida tan buena en contra de una vida que parecería precaria, ¿no?, desde el punto de vista capitalista, con no ese niveles de consumos ni ese nivel de creación de necesidades. Por otra parte, me parece muy importante también estar como justamente replanteándonos continuamente cómo se están interpretando los procesos, porque, claro, a mí también me llamó mucho la atención de las declaraciones del presidente, porque decía, bueno, ¿hasta qué punto podemos hablar de realmente una liberación? Si justamente, Alemania se declara vencida, y se dividen, entonces, y llegan las potencias y la dividen en 4 y se la apropia, ¿no? O sea, hay una creación, llegan bases militares, decide cómo va a ser el destino de Alemania. Entonces, ¿cómo podemos llamar eso una liberación, ¿no? ¿Cómo podríamos llamar eso como de verdad que ellos pudieron tomar esta decisión? Me pareció también, claro, muy significativo, justamente como el decir, bueno, finalmente la política o la idea de la Unión Soviética en algún momento era dejar a esta Alemania en un bloque neutral y no dividirla como sí proponían los aliados y como al final se realizó. Y por otra parte, también me parece que justo esta disputa de la memoria aparece nuevamente cuando estamos pensando en la reunificación de Alemania y en cómo se ha ido interpretando estos sucesos. Y bueno, claro, las disputas por las memorias son sumamente interesantes porque por supuesto que los aliados tenían la versión de nosotros lo logramos, por nosotros Alemania sale vencida, nosotros liberamos, porque además claro que este discurso de la libertad siempre es muy bueno, de Estados Unidos siempre lo exalta, pero también por parte de la Unión Soviética, ¿no? Lo que tenía que decir al respecto. Y bueno, en la reunificación alemana yo creo que faltan muchas historias por escucharse y que nos van a dar matices bastante interesantes. Sí, para complementar un poco
bases militares estadounidenses. Hay una muy conocida, muy importante, que se llama Rammstein, casi como la banda, solo con una M, con una M menos. Y esa base militar hasta hoy funciona como centro operativo de datos para el uso de drones en el Medio Oriente para Estados Unidos. Entonces tiene un uso estratégico y también permanecieron otras bases, pero el presidente actual de Estados Unidos declaró el retiro de como 13,000 soldados. Y también Estados Unidos forma parte ahí como una fuerza en pie, como parte de una estrategia o una lógica de la OTAN hacia el oriente, hacia Rusia, porque de aquí de Alemania se organizan ejercicios de tropas de países de OTAN en Polonia, en el Báltico, y siempre hay movimientos de tropas aquí y últimamente mucho más. Para moverse a Lituania, Letonia y Estonia. Y bueno, pero digamos, esa concentración, digamos, de puras tropas se está pasando ya más al oriente, más a Polonia y esas zonas, y aquí lo que permanece aparte de tropas son esas como bases estratégicas. Sí. En cuanto a Rusia y tropas de la Unión Soviética, sí, la Unión Soviética, bueno, al final se nota en puras cifras que lo tomó muy en serio esa, digamos, Alemania del Este como su frente, porque las cifras de las tropas que se retiraron entre el 90 y 94 de esa zona, sí son inmensas, se retiraron más de 550,000 soldados, más familiares, y 2.7 millones de toneladas de maquinaria. Entonces, ellos dicen, sí, y eso es es bastante, como se habla de tanques, de armas, de todo. Y justo, yo lo sé porque hace 3 semanas leí un artículo y hay muchísimas instalaciones de la Unión Soviética abandonadas, repartidas por todo el este de Alemania y en bosques, y son pequeñas ciudades con escuelas, con gimnasios, con campos para entrenar, y sí, es otra parte de la historia y es muy interesante. Ok. Pues muchas gracias nuevamente a ambos. Y pues yo pues ya doy por finalizado si ya no hay ninguna pregunta, algún comentario pues de la excelente exposición, muy, muy agradable que nos dieron ustedes. Y bueno, nada más quisiera que darles un aplauso, aunque sea virtual. Les pido a todos que abran sus micrófonos o que hagan algún tipo de señal para darles un aplauso, aunque sea a lo lejos de la distancia. A los expositores. También. Muchas gracias. Pues a ustedes dos y también por aquí a algunos otros compañeros que estuvieron interesados. Y bueno, se grabó, lo vamos a subir pues a la página, y pues muchísimas gracias. Maribel. Gracias a ti, a tus excelentes alumnos, muchas gracias por las preguntas. Pues la verdad disfrutamos mucho creo que era más un conversatorio, ¿no? Entonces me parece pues, muy agradable que haya en este espacio. Pues muchas gracias, Ana, por la invitación. No, pues muchas gracias. Esperemos algún día estar en Alemania, ¿no, compañeros? O que ustedes vengan a México. También, eso sería muy bueno. Nos hace falta calorcito aquí ya.
y luz del sol, por favor. Pero bueno, pues un abrazo y que estén muy bien. Pues muchas gracias, pues son bienvenidos a México, ya saben, y pues fuerte abrazo a los ambos, a los dos. Dankeschön. Adiós. Tschüss. Adiós, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, compañeros, creo que ya la mayoría se está saliendo. Pues muchas gracias a ustedes por